Bien, a veces el ingeniero sabe preguntar la parte teórica y una de las partes teóricas dice hacer el diagrama de tensor o de los tensores. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Escribir lo que es el tensor para indicar los vectores de tensión que actúan sobre un plano perpendicular a los ejes coordenados. Es muy útil, dado que cuando los vectores actúan sobre este plano perpendicular, depende del punto de atracción que tenga las fuerzas de tensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que tenga un alargamiento, entonces va a ser positivo, va a sufrir entonces tensiones que lo van a hacer alargar a la pieza en sus tres dimensiones, o puede ser de compresión, que eso lo va a hacer es disminuir el tamaño. En este caso, lo que van a hacer es descomponer este cubo de acá, que es una pequeña proporción que yo tomé como diferencial, y se va a tener su comportamiento de tensiones. Tanto este de acá va a ser para mí, como lo tengo acá, de color verde el eje Z, de color rojo el eje X y de color azul el eje Y. ¿Qué voy a tener en cada cara de este plano? Cada una de este cubo tiene 6 vistas. Esta vista de acá, esta otra de acá y esta de aquí. Son en total 3 de este lado más estas 3 son 6. Ahora, cada uno tiene su componente en el eje positivo de las X, en el eje positivo de las Y, en el eje positivo de la Z, en el eje negativo de las Y, en el eje negativo de las X y en el eje negativo de la Z. Ahora, este cubo de acá es como si ustedes ponieran un dado en una esquina, en una pared. Si ese dado está en la pared, o ese cubo está en el lado de la pared, y el suelo, no va a ceder para el suelo, porque el suelo lo impide. No va a ceder para el lado negativo de las X, ni tampoco para el lado negativo de las Y, porque esa pared tampoco me va a permitir que ceda el cubo. Solamente en el lugar donde no le ofrece resistencia es donde se va a deformar. Por eso es que tiene lo siguiente. Saben que cada uno de estos componentes se van a tener sus componentes direccionales. Por ejemplo, voy a ver la cara de las X positiva. En esta cara de acá que vemos aquí de color, ahorita lo voy a pintar, de color amarillo le vamos a poner. Esta cara de acá, un poquito más grueso. Toda esta cara que ustedes ven aquí va a tener un alargamiento positivo. Esa cara de ahí. ¿Y qué va a alargar en esa dirección? Primero, voy a tener en el eje de las X la tensión normal en el componente XX, que significa solamente en el eje de la X, más su diferencial de la deformación de la tensión en X sobre el diferencial de X, multiplicado por el diferencial de X. Positivo porque para este lado va a ceder y para este lado es positivo. Ahora, también tengo la deformación en el eje XY, porque este elemento también se va a formar por este lado. Entonces voy a tener la tensión en XY más la diferencial más la derivada de la tensión en XY sobre el diferencial de X por el diferencial de X. Si se dan cuenta, cuando se analicen la coordenada de las X, siempre va a ser derivada de X por el diferencial de X. Siempre. Y la primera coordenada me indica la primera fila, X, X, X. Y la segunda me indica la columna, Z, Y y X. Este es XX porque está en la fila de la X y en la coordenada de la columna X. Ahora, lo mismo voy a tener para el componente en Z. Voy a tener la deformación normal en el componente XZ
una coordenada de xz, más el diferencial de la tensión normal xz sobre el diferencial de x por el diferencial de x. Una vez que tengo esto de acá, ya tengo la coordenada positiva de este elemento, porque esto va a alargar para arriba, para este lado y para este otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago el análisis en el otro lado? En el lado negativo de las X, que sería la parte posterior. A esa parte posterior lo voy a pintar con otro color, con celeste. Ese análisis es sobre esta otra cara. Esa cara posterior que está. En esa cara posterior, lo voy a subrayar. Un poquito más chico lo vamos a hacer. Esta línea. Esa cara que estoy ahorita enmarcando es la que se va a analizar. Y en esa cara que he enmarcado, que es la parte posterior, es la que está chocando con la pared. Y al chocar con la pared solamente va a haber las tensiones normales, sin sus diferenciales, sin sus incrementos. Estas diferenciales significa que va a incrementar, va a tener un aumento. Debido a que esto solamente va a entrar en contacto directo con las paredes, entonces no va a tener un incremento, porque la misma pared va a evitar que se deforme. Entonces solamente va a tener su componente tangencial en XY, su componente tangencial en XX y su componente tangencial en XZ. Ya tengo entonces la coordenada en este elemento de las X. X positivas y X negativas. Ahora, de esta cara de acá. Lo mismo voy a hacer para esta otra cara. Vamos a pintar con otro color, con rojo. Para el componente de Y, va a ser esta posición de acá. Esa de ahí. Y en esa vista, ¿qué es lo que voy a tener? Dentro de esa vista voy a solamente analizar esta cara de acá. Solamente estoy analizando esa cara. Y en esa cara, ¿qué es lo que voy a tener? Va a crecer para arriba, va a crecer para este lado y va a avanzar para adelante. Entonces voy a tener un incremento en sus tres coordenadas. Entonces, ¿qué voy a tener? El componente de la fuerza o de la tensión normal, YY, coordenada entonces va a ser su coordenada en Y y Y, fila en Y, columna en Y, positivo, más el diferencial o la derivada en el componente Y sobre el diferencial de Y por el diferencial de Y, dado que este elemento va a tener un incremento. Lo mismo voy a pasar con el eje de la Z. Voy a tener la tensión en YZ más la derivada de la tensión en YZ sobre el diferencial de Y por el diferencial de Y. Esta pequeña proporción es el incremento que va a sufrir y esta es la tensión normal de la misma superficie, sin tomar en cuenta el alargamiento que va a sufrir. Pero en el componente YZ. Lo mismo va a pasar en el componente de la tensión YX. En esa componente de la tensión YX voy a tener la normal, la tensión normal que va a efectuarse por el mismo cuerpo rígido, más su pequeño incremento que va a ser la derivada de la tensión en YX sobre el diferencial de Y por el diferencial de Y. Esto lo que me indica el diferencial y de la derivada de Y, solamente me indica qué cara se está analizando, sobre qué eje. En este caso, sobre el eje de las Y. Ya hice todo este análisis de esta otra cara.
Lo mismo debo hacer para la otra cara, que es la parte posterior. Esa la vamos a pintar de otro color. De color naranja. Esa cara vendría a ser esta de acá. Y en esa otra cara se va a analizar esa vista que ven ahí. Esta parte de acá. Y en esa vista, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué análisis? Voy a tener que va a chocar con la pared, toda esta parte de acá, que es la pared. No va a avanzar en el eje negativo de la Z, por eso va para abajo, no avanza para abajo, ni tampoco va a ir hacia el lado de las X, porque la misma pared va a estar ahí. Entonces solamente se van a efectuar las tensiones normales en cada uno de sus componentes. No hay un incremento. Entonces voy a tener la tensión normal en Y, la tensión normal en YX y la tensión normal en YZ. Ya tengo entonces el análisis en la cara posterior que va a estar apoyada a la pared y también voy a tener la cara donde se encuentra el incremento. ¿Qué es lo que me falta? La parte superior y la parte inferior. En la parte superior voy a analizar de esta manera. En la parte superior vamos a analizar esta parte de acá. Toda esta cara. Y en esa cara superior voy a tener esta superficie, lo que va a deformar. Y en esa superficie que voy a tener, como no hay algo que le ofrezca resistencia, entonces va a tener entonces un incremento en sus tres direcciones. Entonces, ¿qué voy a tener? Va a incrementar para arriba, entonces va a ser la tensión normal en Z más el incremento que va a sufrir la derivada de la tensión en Z por el diferencial sobre el diferencial de Z por el diferencial de Z, dado que estoy analizando la cara que está en la posición de Z. También va a tener un componente en el eje de las X, un incremento de la tensión normal en ZX más su pequeño incremento de la derivada de la tensión normal ZX por el diferencial de Z. Lo mismo voy a tener para el componente de las Y. Voy a tener la tensión normal en YZ más la diferencial de la tensión en YZ sobre el diferencial de Z por el diferencial de Z. Y ya tengo este análisis que esto va a ser positivo porque va a avanzar, va a ceder. Lo mismo va a pasar con el componente de la cara inferior. ¿Y esa cara inferior cuál sería? Esa cara inferior es esta parte que me falta analizarla. Esta de acá. Esa parte. Y en esa parte voy a hacer también el mismo análisis de esa vista, de esa cara. Lo que va a ceder o lo que va a deformar. Toda esa parte de esa vista. Ahora sí. En esta cara, como está apoyada al suelo, no va a ceder. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener un incremento, solamente se van a efectuar las tensiones normales, sin sus incrementos. Entonces voy a tener su tensión normal
en el lado de la pared negativa porque no va a avanzar en el componente ZY, dado que esto va a impedir la misma pared y el mismo suelo. Lo mismo en el componente ZX, solamente el componente normal no tiene su incremento, porque la misma pared y el suelo lo van a impedir que ceda. Y la tensión para abajo sería la tensión normal en Z, dado que esto de acá, el mismo suelo se va a oponer a su pequeña deformación que sufra debido a cualquier carga. Entonces, en este caso ya tengo entonces todas las tensiones determinadas de este cubo. Y una vez que tengo las tensiones determinadas en este cubo, tengo que aplicar lo siguiente. Una vez que tengo eso, tengo que aplicar lo que son las fuerzas másicas, que significa que son las fuerzas ejercidas debido a la gravedad. ¿Y cuáles son esas? Tengo que hacer su análisis de sus componentes en X, en Y y en Z. Entonces, ¿qué aplican? Aplicando el equilibrio en el sólido se obtiene la siguiente ecuación de equilibrio. Tienen que aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Aquí ya lo tienen el resultado, pero ¿cómo lo hago el análisis? Primero, sumatoria de fuerzas en X. Solamente voy a analizar la parte donde esté la superficie que va a alargar en X. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tengo que trabajar con la tensión normal donde solamente sea la tensión de X. Este componente de acá. Entonces voy a tener la tensión normal en X más su diferencial de X más la derivada de la tensión en X sobre el diferencial de X por el diferencial de X. Y eso es lo que tengo acá. La tensión de X más la derivada de la tensión en X por el diferencial de X sobre el diferencial de X. Este elemento es este que está con color rojo. Ahora, menos la tensión en X. ¿De dónde sale este menos? ¿Y de dónde sale este positivo? Dado que está en la coordenada de las X positivo, por eso es positivo. Y en el otro lado, voy a tener en el lado negativo solamente la tensión en X. Como está en el lado negativo, se le coloca el signo negativo. Menos la tensión en X, que es esta de color rojo. Ahora, ¿qué más tengo? Más la tensión cortante o la tensión tangencial que va a tener o normal en el componente XY, más la tensión normal en la coordenada XY sobre la diferencial de Y por el diferencial de Y. ¿De dónde sale este elemento de acá? De la otra coordenada que va a estar de color rojo. Acá. La tensión normal en el componente YX más el incremento que va a sufrir es positivo porque va a avanzar para el lado positivo. Ahora, lo mismo voy a tener, pero con el componente negativo en este otro lado. La tensión normal en el componente YX, pero como está en el lado negativo, va a ser menos. Menos la tensión en XY. Y ya tengo esa coordenada. ¿Qué me faltaría? La del otro plano, la del plano Z. Y voy a tener la tensión normal en la coordenada XZ más la derivada de la tensión XZ con respecto a Z multiplicado por el diferencial de Z. Y eso es lo que tenemos acá. Menos la tensión en XZ, dado que está en la parte inferior y no va a ceder. Y dado que este componente va a ser negativo solamente por la dirección del espacio, voy a tener que va a ser negativo. Aquí. Negativo. Más su componente de inercia de esa masa. Este componente es el que va a trabajar y ese es lo que es la inercia o
la fuerza másica o de inercia, igual a 0. Una vez que tengo esto, voy a ver términos semejantes para poder simplificar. ¿Qué términos semejantes tengo? La tensión normal en X con la tensión normal en X. Se me va. La tensión normal en la coordenada XY con esta de acá también se va. La tensión normal en XZ más la tensión normal en XZ también se va, dándome el resultado de lo que sobra. La tensión normal en X sobre el diferencial de X por el diferencial de X, más la derivada de la tensión en la coordenada XY con respecto a Y multiplicado por el diferencial de Y, más la derivada de la tensión en XZ con respecto a Z por el diferencial de Z, más la componente de inercia en X igual a 0. Y este componente que tengo acá es el mismo que está acá. Debes de ponerle X, le puedo poner B o cualquier variable, pero mayormente yo lo ocupo con X porque también el ingeniero lo ocupa con esta simbología. Ahora, ya hice el análisis para el componente de las fuerzas en X. Hago lo mismo para la componente de las fuerzas en Y. ¿Qué voy a tener en componentes en fuerzas en Y? Entonces agarramos y vemos el primer análisis. En Y, ¿qué voy a tener? Tenemos de color azul. La tensión normal en la componente XY más su pequeño incremento de la tensión en X en Y con respecto a X por el diferencial de X, que sería este elemento de acá. Ahora, lo mismo voy a tener, pero en el otro lado, en la otra cara, menos la tensión normal en XY, porque está en el lado negativo de la coordenada, menos XY. Ahora, más la tensión en Y, la otra cara que está con color que tenemos acá, la tensión en Y, más la derivada de la tensión en Y con respecto a Y por el diferencial de Y. Dado que está en la coordenada positiva, entonces este elemento va a ser positivo. Y también tengo en el otro lado, pero tengo la tensión solamente normal en Y. Como está en la coordenada negativa, debo colocar negativo. Y aquí lo tengo, con negativo. Ahora, más la coordenada tangencial en YZ, que sería la otra que me falta. La coordenada en tensión en YZ, más su incremento en la parte superior, porque va a ceder, se puede incrementar. Pero en la parte inferior, solamente va a estar apoyado por el suelo y solamente se va a efectuar la tensión normal en la componente YZ. Y como está en el eje negativo, se debe colocar con signo negativo. Y eso es lo que tenemos acá, con negativo. Más la fuerza másica o la fuerza de inercia en el componente en Y, igual a 0. Una vez que tengo esto, todos los términos que sean semejantes, debo simplificar. Entonces simplifico esto de acá. Con esto de acá se va. Esta fuerza tangencial en Y con esta fuerza tangencial en Y negativa se va. Esta fuerza tangencial en la coordenada XZ con esta fuerza también en YZ. Y voy a tener este elemento, que este elemento es el que tenemos acá, el segundo. Y lo mismo debo hacer para el componente en Z, pero con las fuerzas que están de color verde. Por ejemplo, la primera, la fuerza tangencial en XZ más la derivada de la tensión en XZ con respecto a la diferencial de X por el diferencial de X. Como está en el lado donde no hay ninguna resistencia, entonces esto va a ceder, va a tener un incremento. Pero en el lado que está en la pared, que sería esta parte de acá, que tenemos acá, va a ser negativo.
pero como está la pared, no va a ceder, solamente va a tener su tensión normal que va a efectuarse sobre la pared. Entonces va a ser la tensión en XZ. Y eso es lo que tenemos acá. El elemento positivo menos el elemento negativo. Hago lo mismo para el otro componente de la otra vista. Como ya hice de esta parte de acá, debo hacer de la otra donde está el componente en Y, que sería esta parte de acá. La tensión en YZ más el incremento de la derivada de YZ con respecto a Y por el diferencial de Y. Este elemento va a ser positivo porque está en la coordenada positivo de Y. Pero en el otro lado tengo solamente la que se va a apoyar a la pared y solamente va a haber la fuerza tangencial, no tiene incremento. Y como está en el eje negativo, entonces va a ser negativo también. X, Y, Z. Y eso es lo que tengo acá. El componente positivo y el componente negativo. Y el último, me falta el componente en la cara donde está Z. En la parte del plano sobre el eje Z. ¿Qué voy a tener? La tensión en la coordenada Z más la derivada de la tensión en Z con respecto a Z por el diferencial de Z. Como es la parte superior, no hay nada que le impida a esto avanzar, entonces el incremento va a ser positivo. Pero en la parte de abajo está el mismo suelo y ese suelo no va a permitir que avance. Va a ofrecer, solamente va a haber la resistencia normal del cubo de esa parte de esa vista con el suelo, que sería esta de acá. Y eso sería, como está en el eje de coordenadas negativo, sería también negativo. Y aquí está negativo. Más la fuerza de inercia o la fuerza másica Z. A eso lo debo igualar a 0. Y una vez que tengo esto de acá, debo simplificar términos semejantes. Esto, con esto se me va a ir. Esto, con esto también se va. Esto, con esto también se va. Ahí está. Donde me va a quedar solamente la derivada de la tensión en la coordenada XZ con respecto a X por el diferencial de X más la derivada de la tensión YZ con respecto a Y por el diferencial de Y más la derivada de la tensión en Z con respecto a Z por el diferencial de Z más la fuerza másica o de inercia en Z igual a 0. Una vez que ya tienen sus tres ecuaciones que van a aplicar, se realiza lo que es el término de una matriz. Y para ese término de una matriz debo llevar a su componente X en una columna, su componente en Y en otra columna y su componente en Z en otra columna. Entonces, ¿qué voy a tener? Todos estos elementos que están derivada con respecto a X multiplicado por el diferencial de X va a ser la primera columna. Entonces, ¿qué voy a tener? La tensión normal en X, la tensión normal en X. Luego abajo va a venir la tensión en XY, la tensión en XY, que sería lo mismo que tenemos acá. Y en la otra también tengo la tensión en XZ, la tensión en XZ. Ahora, lo mismo debo hacer para las otras coordenadas. En Y, que voy a tener la tensión en XY, que sería esta de acá, la tensión en Y, que sería esta otra de acá, y la tensión en YZ, que sería esta otra. Lo mismo voy a tener con la otra coordenada. La tensión en XZ, que sería esta de acá. La tensión en YZ, que sería esta otra. Y la tensión normal en Z, que sería esta otra de acá. Y esto representa
el tensor, la matriz de tensor o de tensiones. Si el ingeniero pregunta, realice la matriz de tensiones, ¿qué es lo que tienen que poner? Esta ecuación de acá, que es la que ustedes ven, tal como lo estoy poniendo acá, tiene que estar. Y colocan esto al final, que es la matriz de tensiones. Si el ingeniero pide esta matriz de tensiones, sería esto. O ahora, pero en el caso que pida entonces el ingeniero tensión simétrica de tensiones, no es lo mismo que esto. Dentro de esto hay equivalentes que son iguales por simetría. ¿Cuáles son esos elementos que van a ser iguales por simetría? Este componente con este componente son iguales. Este otro componente con este otro también son iguales. Y este otro con este otro también son iguales. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta matriz de tensiones hay simetría entre tensiones. Cuando existe una cupla distribuida en un cuerpo o superficie, el equilibrio de la matriz de tensiones debe ser simétrica. ¿Qué quiere decir? Que la tensión en X y Y es igual a la tensión en Y y X. Que la tensión en XZ es igual a la tensión ZX. Y que la tensión ZY es igual a la tensión YZ. Por simetría. Ahora, si el ingeniero pide la descomposición de tensiones, lo que deben aplicar es esto de acá. Que la matriz de tensiones, yo voy a sumar la matriz simétrica de tensiones más la matriz antisimétrica de tensiones. Simétrica porque me da la identidad. Si recuerden matrices e identidad, esto era 1, 1 y esto era 0, 0. Escalón superior de 0 y escalón inferior de puro 0. Solamente la diagonal era de 1. A esto se le llama la matriz simétrica de tensiones, donde la tensión en X, Y y Z van a trabajar en la matriz de tensiones simétrica, más la tensión de matriz antisimétrica, donde está la diagonal que teníamos anteriormente, de X, Y y Z, se van a volver 0, y lo que teníamos anteriormente en 0 van a ser las otras tensiones que faltan. La tensión en el componente XY, más la tensión en XZ, y la tensión en YZ, en el triangular superior. Y en el triangular inferior voy a tener la tensión en X, en YX, la tensión en ZX y la tensión en ZY. Eso sí me pide la representación de la matriz de tensiones simétrica, antisimétrica, descompuesta de esta matriz de tensión. A veces pregunta, y esto es lo que tienen que colocar, tal como está acá. Pero también existen los tensores de deformación. Dentro entonces de esos tensores de deformación es la pequeña deformación que se va a sufrir debido a una carga o de un peso sobre una superficie, sabiendo que una carga sobre una superficie genera lo que es una tensión o una presión también, como lo conocen en termo. Es lo mismo. En el tensor de deformación o tensores de deformaciones existe lo que es simétrico, se usan mecánicamente para medios continuos, y en la mecánica de sólidos deformables para la característica del cambio de forma o volumen de un cuerpo. En 3 dimensiones, un tensor de rango y 2 deformaciones tienen que ser de forma general. Y es la misma tensión que teníamos de acá, la tensión de tensiones. La matriz de tensiones lo que cambia solamente, lo que antes era tensiones normales o tangenciales que tenemos acá, las tensiones normales, lo cambio por deformaciones en todas las componentes.
Y esa matriz de deformación va a ser, el tensor de deformación va a ser igual a la deformación en X más la deformación en XY más la deformación en XZ sobre la deformación en YX, la deformación en Y y la deformación de YZ. La deformación en ZX, la deformación en ZY y la deformación en Z. Si se dan cuenta, el componente X solamente me indica la fila. El primer elemento me indica la fila y el segundo elemento me indica la columna. Este solamente es porque está en el componente XX, donde está el valor de la fila X y columna X. En cambio acá sería la fila en Y, por eso es que su primer elemento se coloca Y, y el segundo elemento me indica la columna. En la columna X, y este va a ser en la fila en Y, pero en la columna Z. Y lo mismo con el Z. Fila en Z, columna en X, fila en Z, columna en Y, fila en Z, columna en Z. Y ahí tienen la matriz de tensor de deformaciones. Si le pide el ingeniero, la matriz de tensor de deformaciones sería esta de acá. Ahora, también tiene su simetría. Como las tensiones tienen su simetría, entonces las deformaciones también son proporcionales entre sí. Entonces voy a tener que la deformación en XY va a ser igual a la deformación en YX. Que la deformación en XZ va a ser igual a la deformación de ZX. Y que la deformación de ZY es igual a la deformación YZ. Por simetría. También existe lo que es la decomposición de tensores o de deformaciones. Tensiones de deformación. De igual manera, existe su tensor de deformación simétrico, tensión de deformación antisimétrico. De esta matriz de tensiones de deformación, aquí voy a corregir, esta es la matriz de tensión de